Audiencia, buenas noches, espero que estén muy bien y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en Estación Siniestra. Esta noche escucharás varias experiencias paranormales que nos han enviado al correo, desde relatos en escuelas, hasta encuentros paranormales en calles que últimamente se han estado inundando. Así que quédate, pues este episodio es bastante bueno. Ahora basta de tanta intro y mejor comencemos con la primera historia, la cual manda José Manuel. Y vámonos directo donde sucedió, hasta Chiapas. Este relato fue la raíz del por qué me gusta mucho el tema paranormal. Ahora tengo 28 años y este suceso trágico pasó cuando tenía 6 años. Tal vez pensarán que es descabellado el aún acordarme, pero ese suceso trágico fue un trauma que ha ido acompañándome. Lo bueno es que ya no lo resiento como antes. Ahí les va. Este relato sucedió en un municipio de Chiapas. Solo diré que fue en la costa chiapaneca, cerca del Soconusco. Yo tenía 6 años de edad y estaba en primer grado de primaria. Yo desde que tengo uso de memoria siempre fui un poco antisocial. En la primaria casi no le hablaba a nadie, y en el recreo solo iba al baño o a comprar alguna chuchería, y luego me regresaba al salón. Fue en el mediodía, por lo que ya faltaba poco para la hora de la salida. No sé si ustedes hicieron el mismo trabajo cuando cursaban el 6º año de primaria, en el que tenían que hacer un papalote. Pues ahí, en esa escuela primaria, sí lo llegaron a hacer. Volviendo al tema, yo me acostumbraba siempre a sentarme del lado donde estaba la puerta y la ventana grande. Ya sabes, esas ventanas típicas de las escuelas públicas de México. Tenía vista a la cancha. A mi lado derecho estaba el portón de la salida y enfrente, pasando la explanada, estaban los demás salones. Lo típico de las escuelas, los de sexto en la planta alta. Ese día supongo que había junta de maestros, pues en ningún salón había maestros y los compañeros de los demás salones estaban jugando. Vi que uno de los salones de sexto, había niños jugando con un papalote. Estaban intentando volarlo, pero luego un destello de color me hizo ver hacia arriba, en la azotea del salón. Ahí estaba un niño intentando volar su papalote. Yo solo me quedé viéndolo y buscando una explicación de cómo fue que subió a la azotea. Todo fue tan rápido. El niño dio 3 pasos hacia atrás mientras su vista y atención estaban en el papalote. Solo fueron 3 pasos y de pronto, solo vi que desapareció. Yo me quedé en shock, pues en un parpadear de ojos desapareció. Pasaron unos segundos y de pronto escuché un fuerte grito de una mujer. Un grito tan desgarrador que hasta la fecha ese grito aún no lo olvido. La señora estaba gritando. Ya se les cayó un niño. El portero fue corriendo a ver a los maestros. Los intendentes salieron corriendo al lugar donde el niño había caído. Los maestros salieron de su junta y se fueron directamente hacia nuestros salones. Pasaron unos minutos y luego llegaron los papás. Mi mamá fue por mí. Salimos de la escuela y la calle donde pasaba estaba acordonada y había policías tapando el paso. Mi mamá me llevó a dar la vuelta a la manzana y se fue a ver a una tía. Mientras estaban ellas platicando, yo estaba jugando con mi primo. Pasó el tiempo y nos fuimos a la casa. Aclaro que la casa me quedaba muy cerca de la primaria. Me quedaba a 2 calles y forzosamente tenía que pasar por el lugar donde pasó el trágico suceso. Volviendo al tema, ya había olvidado lo que había pasado. Pero luego recordé cómo vi al niño intentando volar su papalote. Me asomaba por la banqueta y ahí seguían los forenses. Supongo que limpiando los restos. Esa noche fue de las peores. Tenía insomnio, parálisis del sueño, no dormía nada. Hubo suspensión de clases por la tragedia. El día de su entierro fuimos todos los alumnos uniformados. Fuimos a la escuela a rendirle homenaje, luego a la iglesia y luego al panteón.
Todavía recuerdo cómo estaba ese niño en el féretro, con una guayabera blanca, pantalón azul celeste y algodones en su boca y fosas nasales. En todo el trayecto de la iglesia al panteón, repetían una canción que hasta la fecha, cada vez que la escucho me recuerda a esa tarde, la de Un siglo sin ti. Acabando el entierro fuimos a casa. Sentía un ambiente muy feo después de esa tarde. Esa noche fue muy horrible. Insomnio y parálisis del sueño. Habían suspendido las clases como por una semana debido a la tragedia. Recuerdo que no podía dormir, hasta que me quedaba dormido con mi mamá. Cuando se reanudaron las clases, de lejos, desde mi asiento, podía observar el asiento de aquel niño con flores y una veladora. El salón estaba cerrado y los alumnos que estaban ahí se habían cambiado de salón. Los días transcurrían normal, hasta un viernes en la noche. Antes había una farmacia frente a la escuela, y mi mamá los viernes o sábados a veces me mandaba a esa farmacia por cosas. Esa noche mi mamá me mandó y lo típico, yo desde aquí te veo. Anteriormente en ese pueblo no había violencia. Uno podía dormir hasta con las puertas abiertas sin ningún problema. Esa noche me fui caminando, y cuando estaba a punto de pasar por la escuela, empecé a sentir un escalofrío muy fuerte. Los salones todos estaban oscuros. El único salón que brillaba era de aquel niño. Ese salón tenía una iluminación muy tenue a causa de las veladoras. Estaba a punto de pasar por ese salón cuando, de pronto, un viento muy frío empezó a venir del lado de los salones. Eso era algo imposible, puesto que la costa ahí no existe el frío, más que puro calor. Pero ese frío me calaba hasta los huesos, lo que me hizo parar y ver hacia la azotea. Y arriba de ese salón, ahí estaba, una sombra muy oscura, tan oscura que parecía absorber la oscuridad de la noche. Esa sombra o mancha parecía moverse. Yo me quedé en shock, y luego vi que esa sombra de la nada parecía aventarse al vacío. Fue ahí cuando salí corriendo, pero en vez de correr a la casa iba directo a la farmacia, ya que por inercia era lo único con luz que veía. Los señores que estaban ahí me vieron sudando y pálido, y uno de ellos muy amable me acompañó a mi casa. Eso pasó como por 3 noches, hasta la cuarta noche, en la que fue peor la experiencia. Aclaro de una vez que yo no sabía que eran los fantasmas o espíritus, y nunca le conté nada a mi mamá de esto. Esa noche fui a la farmacia, pero ahí los salones estaban totalmente oscuros. Las veladoras ya no estaban, ya las habían quitado. Yo iba caminando pasando por la escuela, cuando de pronto me empezaron a chuchear. Hey, yo estaba buscando a la persona que me estaba hablando. Hey, aquí arriba. En eso yo levanto la mirada, y ahí estaba, un niño asomándose por el techo. Solo veía de la parte de la nariz hasta la cabeza, y se veían cómo se asomaban los dedos de sus manos. Ven, ven, me decía, y en un impulso ese niño se aventaba hacia mí. Yo al ver esto me fui corriendo a la farmacia gritando del miedo. En eso los señores de la farmacia me atendieron y me preguntaban qué era lo que me había pasado. Pero las palabras no me salían. Mi corazón estaba todo lo que daba por la impresión. No pude caminar, audiencia. Me llevaron cargando a mi casa y mi mamá, preocupada pensando que algo me había pasado, me comenzó a revisar. Lo único que tenía era que estaba pálido. Mi mamá me calmó hasta que quedé profundamente dormido. Al día siguiente amanecí con mucha fiebre. Mi mamá me preguntó que qué era lo que había visto. Le comenté todo y solo escuché decirle a mi papá: hay que llevarlo con un curandero.
porque me habían llevado con los doctores y solo me recetaban medicamentos para la fiebre, pero aún así no se me quitaba. Me llevaron con una curandera a curarme del susto. Escuché decir a mi mamá que yo había visto un muerto. Después de que me llevaron con la curandera como por 15 días seguidos, todo iba bien. Ya no tenía pesadillas, pero me dormía con mi mamá. Comencé a ir a clases normales y ya nunca más volví a ir a esa farmacia. Conforme pasaron los años me di cuenta de que lo que había visto era el fantasma de ese niño. En la actualidad esa escuela sigue laborando. No sé cómo fue que no tuvieron problemas, pero esa primaria sigue en pie, a excepción de los balcones de la segunda planta. Ya están con barrotes, como si fuera cárcel. Este ha sido mi relato, y espero lo puedas compartir con tu audiencia. Buenas noches. Me llamo Mauricio y lo que estoy a punto de contarles es lo más horrible que me ha pasado en toda la vida. No es la primera vez que me suceden cosas raras, paranormales, pero esto fue diferente. Esto fue visual. Esto me sucedió hace unos días, una noche que regresaba del trabajo. Salí tardísimo, casi daba la 1 de la mañana. Pedí un Didi hasta una colonia de Ecatepec, en una zona algo alejada, justo hasta el fondo de una colonia que con las lluvias de estos últimos días parecía una laguna. Ya llevaba varios días lloviendo sin parar. El chofer del Didi, al ver cómo estaba la cuadra, me bajó muchas calles antes. «Híjole, ya no me meto más para el fondo, patrón», me dijo. No lo culpé, pero en ese momento me dio coraje. Todo estaba oscuro, apenas unas luces y yo ahí con mi mochila, en medio de una calle que parecía río. Me bajé con precaución, no por miedo a que me espantaran o algo. Eso ni siquiera me pasaba por la cabeza, sino por miedo a que me asaltaran. Ecatepec a esa hora no era nada seguro, menos con media colonia inundada. Caminé con cuidado. El agua me llegó primero a los tobillos, luego a media pierna, y ya casi llegando a mi calle me tapaba más arriba de las rodillas. Yo ya no sabía si iba por una calle o por un canal. Mientras caminaba con esfuerzo, empecé a sentirme raro. No vi nada aún, pero juro por mi madre que algo estaba conmigo. Como cuando te sientes que una persona va atrás de ti. Me detenía y volteaba, pero no había nadie. Solo el sonido del agua y la lluvia. En una de esas que volteé hacia atrás nuevamente, volteé la mirada y sin aviso la vi. Hasta el fondo, justo al final de la calle, apareció una figura. No sé de dónde salió. Era una mujer o algo con forma de mujer, vestida con un vestido blanco largo, como de novia, con un velo largo en la cara y todo mojado, manchado de lodo. El agua le llegaba como a mí, un poco más arriba de las piernas. Ella venía acercándose muy lento, pero lo raro, lo que me heló la sangre, fue que el agua a su alrededor no se movía como la mía. No se agitaba. Era como si no caminara, como si la empujara el viento. Me paralicé. Esa cosa estaba justo donde yo tenía que pasar, y no podía dar la vuelta ni regresarme. Todo estaba inundado, ya era noche, y todo estaba oscuro. Mi casa estaba cerca, a unos metros antes de ella. Así que con el corazón a mil seguí. Comencé a temblar, pero no del frío de la lluvia o del agua, sino del miedo. Cada paso me costaba. Cuando estuve por fin en mi casa y ella a unos metros de mí, por duda que no se acercara a mí, volteé hacia ella. Noté que el vestido estaba vacío. No había cuerpo, solo como una niebla espesa,
como una silueta femenina hecha de humo, suspendida dentro de esa tela mojada. Quise correr, abrir mi puerta y meterme, pero las manos no me respondieron. Temblaban tanto que las llaves se me cayeron al agua. Me agaché a buscarlas desesperado, mientras esa cosa seguía ahí, inmóvil. Yo quería gritar, pedir ayuda, pero no me salía la voz. Toqué la puerta con fuerza. La golpeé como loco. Mi esposa salió asustada, medio dormida. Me abrió y cuando lo hizo yo volteé. Cuando volteamos a la calle, la figura ya no estaba, ni rastro de ella. Yo estaba blanco, empapado, temblando. Me senté en el sillón sin poder decir palabra. Mi esposa me preguntó 1000 veces que qué había pasado y cuando pude hablar, se lo conté. Me miró como si no supiera si creerme, pero luego dijo algo que me dejó helado. Dicen que el agua, cuando se estanca así, se vuelve como un espejo, un portal, y que por ahí se cuelan cosas que no son de aquí. El agua atrae a los muertos. Estoy casi seguro de que mi esposa decía la verdad, y que el agua así a veces llama a las cosas paranormales. Buenas noches, Santiago. Mi nombre es Victoria Alexandra. Tengo 14 años y vivo con mis padres, quienes no eran tan creyentes de lo paranormal. Pero algo sucedió con mi hermanito que va a cumplir 2 años. No diré el nombre de la familia por cosas personales. El punto es que una ocasión, cuando estaba cuidando a mi hermano, él se asomó por la ventana que está al frente de la puerta principal de la casa. Empezó a cerrar y abrir las cortinas, diciendo abuelo. Era como si estuviera jugando con alguien. Chequé afuera por la ventana y no había nadie. Pensaba que se refería a mi abuelo materno. Pero cuando vi que no había nadie, sentí algo extraño. Sentí miedo, como si alguien o algo nos estuviera observando. Me quedé paralizada, nerviosa, viendo cómo mi hermano menor jugaba con la nada. Pero por suerte dejó de hacerlo y se puso a caminar por toda la casa. Le dije a mis padres lo que pasó, pero dijeron que era su imaginación. Sin embargo, yo no creía que era así. Recordé que tenía a mi abuelo paterno llamado Fernando, pero yo le decía de cariño Nando o Nado. Él falleció de diabetes, no sé qué tipo. Me dio un poco de tristeza al pensar en eso porque lo extraño mucho. Hace 2 años falleció, pero también me da escalofríos cada vez que recuerdo eso. Ustedes, audiencia, ¿qué opinan? ¿Creen que mi hermanito pueda ver fantasmas o solo sea su imaginación? Buenas noches, siniestros. Hoy me voy a atrever a contarles algo que les pasó a mis padres cuando aún eran jóvenes. Fue en una noche fría. Mi papá y mi mamá habían ido a dejar a mi abuela a su casa. No era tan tarde, como las 7 u 8. Por el trayecto, mis papás tenían que pasar por una calle de piedras, ya que aún en su pueblo no pavimentaban las calles. Pero bueno, dicen mis padres que mientras iban caminando, de repente se escucharon pasos de caballo, no muy cerca. Mi papá no le dio importancia, así que siguieron caminando. En esa carretera de piedras habían unas lámparas enormes, pero en una de ellas, algo llamó la atención de mis padres. A unos 10 metros vieron a un señor con sombrero, montando su caballo. No se le veía la cara porque el sombrero lo tapaba. En ese momento mis papás se echaron a correr, y según la experiencia de mi papá fue horrible. Me espantó cuando mi papá nos contó esta historia, pues él es muy serio y nunca se espanta por cualquier cosa. Aquel hombre parado era el charro negro.
Gracias por oír mi historia. Mi nombre es Raúl. Tengo 25 años y esta historia empieza el año pasado, cuando trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica en Michoacán. Había llovido por varios días, igual que ahora. Esa madrugada eran como las 4 de la mañana. Yo estaba en una caseta vieja al fondo de ese terreno inmenso. Estaba solo. Mi compañero estaba durmiendo más cerca de la entrada. Yo tenía que hacer registros de rutina por un pasillo muy largo, el cual a la derecha, hasta el fondo, estaba la cocina. A esa hora estaba vacía, pues los cocineros comenzaban a llegar desde las 7 de la mañana. Y del otro lado izquierdo, hasta el fondo, estaban unos pequeños cuartos, unas bodegas sin ventanas y sin salida. Todo estaba completamente iluminado, pero el silencio en esa zona era tan profundo que se escuchaban hasta mis pensamientos. Comencé a hacer mi recorrido. Llegué a la cocina y tomé algunas gráficas. Salí de la cocina y comencé a caminar hacia las bodegas. Caminé varios metros, pero ahí vi cómo salió de la caseta un niño. Iba caminando tranquilo, dirección a los cuartos. Me detuve en seco. No sabía si gritar o correr, pero ninguna de las dos cosas hice. No pude. El miedo me paralizó. Como pude, comencé a caminar de espaldas, dirección nuevamente a la cocina, intentando alejarme de esa cosa. Pues no era un niño normal. Aquel niño tenía la piel como de cera. Parecía hecho de cera. El terror no me permitió moverme. Mis piernas no me respondían. Sentía que si me caía no iba a poder levantarme otra vez. Veía cómo aquel niño caminaba lento. El pasillo se me hizo eterno. Cuando el niño llegó a la puerta de las bodegas, se detuvo. Se giró lentamente hacia mí y me miró, como esperándome. Se quedó varios segundos mirándome cómo retrocedía lento y luego se metió. Desapareció dentro de ese cuarto. En ese instante me di la vuelta y corrí hacia el patio. Me tropecé, me mojé con el agua estancada. Casi me desmayo. Llegué como pude hasta donde dormía mi compañero. Lo desperté y él se enojó, pero le conté todo. Le platiqué a mi compañero y solo me calmó diciéndome que ya había salido de ahí, que yo ya estaba bien, que aquella cosa ya se había ido. Él me contó que lo habían espantado, pero nunca de esa manera. Solo sé que cuando yo estaba durmiendo, él podía escuchar pasos acercándose a la caseta. Él pensó muchas veces que era yo, pero cuando se asomaba, no era nadie. Me dijo que no me lo había contado porque yo nunca le iba a creer. Pues los trabajadores de esa fábrica me decían que si nunca me habían espantado, nunca les hice caso. Hasta esa noche. Audiencia, ¿qué les pareció el episodio de esta noche? Cuéntame cuál historia te aterró más. Te estaré leyendo en los comentarios. No olvides dejar tu like, me apoyarías bastante. Y también comenta la hora en la que escuchas Estación Siniestra. Comparte este video con alguien que le guste lo paranormal. Y bueno, esta noche ha sido todo. Nos vemos pronto, en un próximo episodio. Buenas noches. Chao.